A orillas del Ebro, más de 2000 años después de la fundación de su ciudad, nace el Saracusta Film Festival, el Festival Internacional de Zaragoza de Cine y Series de Historia. Este es su podcast, Saracusta Podcast. Hola a todos Saracusters y bienvenidos al Saracusta Podcast, el podcast oficial del Saracusta Film Festival. Para los que no me conozcan de la anterior edición, me presentaré. Mi nombre es Óscar Polar y provengo del podcast El Sótano de Bruce, un podcast zaragozano especializado en cine y televisión. El año pasado se nos invitó a colaborar con el festival y así es como nació el Saracusta Podcast, para mantener a todos los seguidores informados de lo que fue, es y será el festival. En la quinta edición tuvimos 3 podcasts en los que repasamos toda la trayectoria del festival y fuimos avanzando las últimas novedades del certamen de 2025. Y la intención en este 2026 es realizar otros 3 programas, uno al mes, para así llegar con todo el hype cuando empiece esta sexta edición que se viene en 2026. Pero tranquilos, que no vais a tenerme una hora escuchando y divagando a mí solo, porque en cada podcast tendremos un invitado de excepción y para el programa de hoy he traído a mi compañera del sótano, amiga e historiadora, Andrea Rocher. ¿Qué tal, Andrea? Hola, ¿qué tal, Saracusters? Pues encantada de estar hoy aquí contigo y de poder participar en estos podcasts. Además, tú, como yo, hemos asistido a casi todas las ediciones, tú no a todas, pues por tema de trabajo no has estado, pero vamos, ya conoces perfectamente todos los entresijos del Saracusta, incluso el año pasado te pudiste colocar una camiseta que rezaba staff. Sí, es verdad. Es verdad, fue una experiencia maravillosa porque el año pasado, como dices, he asistido a varios, ha habido algunos que por trabajo no he podido asistir, pero es que el año pasado realmente estuve ya junto a ti y a los otros compañeros del Sótano de Bruce completamente dentro del festival y fue una de las experiencias más maravillosas que puedo decir que haya vivido. O sea que... Y el festival ya cumple 6 ediciones, se podría decir ya casi que es un festival mayor de edad, ¿no? Ya... ha superado las etapas iniciales, me acuerdo del primer año, todo mucho más joven. ¿Qué es eso del Saracusta Film Festival? Gente que con esa emoción y con esa ilusión casi empuja, ¿no?, el trabajo adelante, pero ahora ya después de 6 ediciones va todo como una máquina perfectamente engrasada. Totalmente, totalmente. Yo lo veo así. Como lo he visto crecer y lo he visto crecer como espectadora, te das cuenta de lo bien que ha ido envejeciendo este festival. Pero bueno, le queda cuerda para rato a este festival. De momento, para la edición de 2026 ya están fijadas las fechas, va a ser del 24 de abril al 1 de mayo, son 8 días en las que veremos el mejor cine histórico, eso siempre. Por favor, viva la historia y viva el cine. Bueno, hay que aprovechar para recordar que para los creadores y productores de productos audiovisuales, pues que tienen hasta el 20 de febrero para enviar sus proyectos si quieren participar en esta sexta edición del Saracusta Film Festival, pues esos documentales, largometrajes, ya sean de imagen real o de animación, que muchas veces nos olvidamos de la animación, pero ahí está. Eso sí, el único carácter que tiene que ser es que sean históricos. ¿Y dónde lo tienen que enviar? Pues a través de las plataformas de Fest Home y Film Freeway, que son 2 de las más famosas en cuanto al circuito de festivales para inscribirse, y las bases las pueden encontrar directamente en la web del festival, saracustafilmfestival.com/bases. Que se inscriban, ¿no? O sea, si tienen un producto ya realizado, un documental o un largometraje, que no duden en enviarlo. Claro que sí, claro que sí. Si es que si tú tienes allí tu documental, no lo dudes. Si tienes tu película, no lo dudes. O sea, envíalo. Es que además, claro, este festival, por supuesto, está premiado y muy bien premiado, porque están en juego los Dragones de Oro a mejor documental y película, que están premiados con una cuantía de 5.000 euros cada uno. Que está... O sea, agüita, para mí los querría. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que no tengo ninguna película en el armario para enviar. Tendremos que hacer un algo. El día que den premio para la mejor idea, yo tengo un montón de cosas en la cabeza que me encantaría hacer, pero bueno, que por H o por B, pues no he terminado haciéndolas. Porque no te da la vida, di la verdad. No me da la vida.
Y bueno, si mejor documental y mejor película están premiados con 5.000 euros, pues también tenemos otras categorías que se premian con los Dragones de Plata, que son los de mejor actor, mejor actriz, director, guión, que están dotados con 1.000 euros cada uno. Y luego está una sección que es el premio Jurado Joven, que bueno, si consiguen cautivar a ese público menor de edad, pues se llevarán otros 1.000 euros y otro dragón. Personalmente esta sección me parece muy buena idea. Muy buena idea porque es darles voz a la gente joven que no siempre se les da, y también ellos tienen una visión del cine, de la literatura y del mundo que les rodea que puede ser diferente a la nuestra, y está muy bien tenerla integrada. Y luego que el resto de categorías sí que son escogidas por un jurado experto, pero digamos que el público joven, aunque sean solo de una limitación de edad, pues un poco los que ponen voz a los espectadores, a los que están ahí cada día viendo esos largometrajes, esos documentales, que a lo mejor los expertos se fijan en cosas más técnicas, más Sí. pues profesionales, y sin embargo, pues el espectador se deja llevar y soñar por lo visual o como le encandila a un actor o una historia. Claro, es lo que es más, es lo que tú sientes, lo que esa película, ese documental te hace sentir. Y yo creo que eso es que este festival tenga esta categoría, es que a mí personalmente dice mucho porque te pone voz al espectador, como bien has dicho. Tú y yo ya no podemos votar porque dejamos la juventud hace muchos años atrás. Pero bueno, si vemos por ahí algún chavalico le diremos, vota esta o vota la otra. Vota esta es la que me gusta a mí. Bueno, hay que aprovechar para hablar del abono del festival. Que bueno, no está todavía disponible para sacar porque al fin y al cabo estamos en febrero y el festival ya hemos dicho que va a ser a finales de abril, pero tranquilos porque ese abono del festival estará disponible a un precio súper reducido y que va a incluir pues prácticamente todas las proyecciones que se tengan, ¿no? En el certamen. Tenemos la gala inaugural a la que podrán acudir. Luego tendremos una sección oficial de 5 documentales y 5 largometrajes cada día y la gala de clausura. Todo eso lo que digo, a un precio súper reducido con una tarifa plana, un abono que valdrá para todos los días. Que luego en realidad si quieren ir solo a una proyección, a ver, pues esta película que me llama la atención o este documental que es de un tema que me interesa, las entradas suelen rondar los 5 euros, así que en realidad a nada que vayas a ir a 2 o 3 proyecciones, pues ya has amortizado y tienes muchas más ventajas como acudir a las galas. Sí, además las galas luego siempre hay mucha chicha y puedes ver a la actriz, al actor invitado, directores, guionistas que suelen pulular por ahí, sobre todo en la gala de clausura, que a mí me pareció el año pasado, que como no había estado en las galas y estar el año pasado en ambas galas, a mí fue de las cosas que más me fascinaron a nivel personal, tener esa oportunidad. Bueno, está la flor y nata, ¿no? Del mundo de la farándula, que digo yo, del mundo del cine, ¿no? Y la televisión, ya sea zaragozana, aragonesa, española o internacional, porque al fin y al cabo esto es un festival internacional, así que vienen estrellas de todo tipo, de todas las partes del mundo. Eso es. Pero bueno, los que no se quieran rascar el bolsillo con el abono del festival, ni quieran a lo mejor pagar las entradas a la sección oficial, que ya os he dicho que son como unos 5 euros, es barato. Yo hoy he sacado entradas para el cine, luego me voy después de grabar este podcast y voy a pagar casi 10 euros. Así que bueno, diría que estaréis yendo al cine por la mitad de precio si pagáis 5 euros. Es una ganga. Pero bueno, para aquellos que no se quieran gastar un duro, pues el festival también pone a vuestra disposición proyecciones gratuitas. Por ejemplo, suele haber proyecciones libres de películas ya no actuales, más antiguas, normalmente relacionadas pues a lo mejor con los premios Saracusta que se han entregado, o con alguien en concreto, o con la temática de esa edición. Luego también tenemos todos los días documentales aragoneses, que bueno, pues que son productos de la tierra. Al fin y al cabo, ya he dicho que es un festival internacional, pero se está haciendo en Zaragoza, en Aragón, así que también es muy interesante que se proyecten. Y además que tener la oportunidad, este año todavía no me consta dónde se van a realizar las proyecciones, pero el año pasado los documentales aragoneses se podían ver en un lugar tan excepcional como es el Teatro Romano de Zaragoza. Eso es una maravilla, o sea, tener esa oportunidad de sentarte allí y disfrutar un documental de nuestra tierra, ¿no? De nuestra casa, y en un lugar tan emblemático, o sea, yo creo que vale la pena. Vale la pena dejarte caer y disfrutar un ratito, darte ese gusto. Sí.
Luego también tenemos la sección Panorama Saracusta, que es fuera de concurso, que normalmente aquí vienen series de televisión, algún documental que no entra en la categoría oficial, algún programa de televisión que es de tipo histórico. Por ejemplo, el año pasado tuvimos Arqueomanía, que era un programa de televisión española. Bueno, productos un poco más que no encajan ni en largometraje ni en documental, pero que son históricos y que tienen que tener su cabida también en el festival. Luego, una cosa que me gusta a mí mucho de este festival son las mesas redondas, porque son como café para muy cafeteros, que digo yo. Son pildoritas de un tema muy concreto y sobre todo más muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 5 mesas redondas, una fue sobre Wikipedia y el mundo del cine, estuvo Ana Nación y Carlos Rodrigo, que Carlos Rodrigo es el que se encarga de la página de Wikipedia del Saracusta Film Festival. Ahí podéis visitarla y ver quién ha sido premiado en anteriores ediciones, qué proyecciones se han realizado, un montón de detalles. Luego también tuvimos una mesa redonda de Descubriendo Pompeya y Herculano, un documental que se pudo ver durante el festival. Pues tuvimos a la directora Silvia Pradas, al productor Javier Llovería y al arqueólogo Antonio Mostalat, pues hablando un poco sobre los entresijos pues de esa excavación y ese descubrimiento de las ruinas de Pompeya. También tuvimos una mesa redonda sobre efectos especiales, porque estuvimos a la empresa encargada de los efectos especiales de la serie Sin Límites, la de Magallanes y Elcano, que se pudo ver en Prime Video, que además es de aquí, de Aragón. Y estuvieron Ana Revilla e Iñaki Lacosta de la empresa X-Reality, que son los encargados de esos efectos especiales, pues explicando un poco cómo se desarrollaron, cómo se realizaron. Una muy interesante, porque cine y música están siempre como muy relacionados y a veces se tocan, las canciones de ciertos grupos de música hablan de cine y de televisión, y a veces algunos productos como películas o series pues entran a ver el mundo de la música, ¿no? Pues tuvimos a Pablo y Alberto Aragüés, los dos hermanos, y a Pilar Armalé, pues hablando sobre las estrellas de rock y los clásicos y cómo les ha tratado un poco pues el mundo del cine y la televisión. Y cerramos con una de las mejores mesas redondas que hubo el año pasado, que fue impartida por El Sótano de Bruce. Desde aquí lo recomendamos, que era hablamos sobre el director Ridley Scott y todo su cine histórico, que es un director de cine pues que ha tocado muchas veces películas de esta temática, no siempre con el mismo acierto, pero bueno, el director de Gladiator, ¿no? Para que todo el mundo se entere. A ver, ¿que tiene predilección por el cine histórico? Lo tiene. ¿Que no siempre es muy respetuoso con la historia? También. Pero bueno, no estamos es ficción, al fin y al cabo. De todas formas, si lo podéis escuchar, estuvo muy bien. Y además el público tuvo la oportunidad de votar si pensaban que era correcta con la historia o no. Entonces, pues... Aunque lo escucharais en su momento y lo vierais en directo, os recomiendo que lo volváis a escuchar. Bueno, pues ya os he dicho que el abono del festival lo podréis adquirir, todavía no, pero ya daremos el aviso en la página web del festival, saracustafilmfestival.com. Y este año pues habrá todavía más novedades, porque bueno, se quiere hacer algún tipo de evento, de actividad con los niños, ¿no? Para también un poco que vayan conociendo la historia y el cine desde muy pequeños. Entonces habrá algún tipo de programación infantil que me parece muy interesante, muy atinado. Ya tardábamos, ha tenido que llegar en la 6ª edición, pero aquí va a estar. Sí, porque además es un festival muy inclusivo en el sentido de que luego, por ejemplo, en la parte de panorama, pues como has dicho, hay muchos géneros. Y es verdad que igual faltaba un poco una sección infantil. Así que... Pues la vais a tener. Pues muy bienvenida. Y bueno, yo creo que del año pasado te acordarás, uno de los mayores hitos fue esa proyección en la Plaza del Pilar, en una pantalla LED gigante de, bueno, una de las mejores películas históricas de la historia, que es Gladiator de Ridley Scott. Sí, ahí pudimos estar, cualquiera se pudo acercar, espectadores, ciudadanos que nunca habían oído hablar del Saracusta Film Festival y que dijeron, anda, ¿qué estáis haciendo aquí proyectando Gladiator? Pues me quedo. Sí, entonces, es que la gente hasta se sentó en las escaleras alrededor y todo, o sea... Muy bien. A reventar. Sí. Totalmente gratis, que estaba ahí, claro, estás en la calle, no puedes cobrar. Este año va a volver a haber proyección en la Plaza del Pilar. Sí, no podemos decir la película, pero bueno, yo creo que puedo dar una pista, que es que el presentador del año pasado de esta actividad, que es Cebrián,
estuvo haciendo, digamos, una encuesta entre el público y estuvo preguntando ¿cuál te gustaría? Bueno, tuvimos desde uno que dijo Avatar, que no sé qué tipo de película histórica es Avatar, bueno, películas de todo tipo, clase y condición. Entonces, simplemente decir que entre el listado que se dijo en ese momento, si alguien estuvo en la Plaza del Pilar, salió la película de la que este año se va a proyectar. Pero que no podemos decirlo, nos han dicho, no lo digáis todavía. Bueno, pues ya... Hay que dejarse algo para el podcast, el volumen 5 y el 6, ¿no? Porque estamos en el volumen 4, al fin y al cabo. Tuvimos tres podcasts el año pasado, así que esta ya es la 4. Es un poco como en Star Wars, ¿no? Empezamos directamente por el episodio 4. Episodio 4. Bueno, pues habrá que esperar hasta el episodio 6 para poder desvelar la peli. Bueno, a ver si nos lo dejan decir en el 5. Vamos a ver. Venga, vamos a cruzar los dedos. Si bien el abono del festival es la manera más fácil de que cualquier espectador de a pie acuda al festival, luego tenemos para una acreditación profesional que se enfoca más para productores, directores, gente del mundo, periodistas, ¿no? Que incluye todo lo anterior, o sea, con esta acreditación profesional van a poder acudir a todas esas proyecciones que decía antes, pero además incluye un encuentro diario, pues con directores, con productores, con realizadores de los productos que se van a poder ver ese día en el Saracusta, pues es una especie de networking, ¿no? Para intercambiar impresiones, a lo mejor hablar de posibles alianzas, les invitan a una consumición, se toman algo ahí, y en realidad está bastante bien porque crea una red, ¿no? Sí. Cinematográfica y de la tierra. Pues a lo mejor luego el director o el productor X viene aquí a exhibir su película, pero si conoce a alguien que le entra por el ojillo o que hablan de próximos proyectos o lo que sea, pues a lo mejor en el día de mañana puede haber esa relación entre ellos, esa conexión y salir algo de todo eso. Sí, totalmente. Y por supuesto, ya hemos dicho antes que el público joven es protagonista a la hora de premiar y escoger su película favorita o su documental favorito con ese premio jurado joven, pues siguen siendo protagonistas en cuanto a que los que tengan carnet joven, o sea, esa gente de entre 14 y 30 años que tengan ese carnetito, que ya les hacen un descuento normalmente en el cine, pues directamente al Saracusta van a poder acudir gratis. O sea, no es que os vayamos a hacer descuento, es que vais a poder acudir gratis directamente. Seguramente requiere acreditarse en la página web, todavía no está habilitado, ya os lo diremos cuando se pueda, pero vamos, que no vais a pagar ni un duro por acudir toda la semana al festival. Yo no sé dónde lo dan eso. Yo he ido a San Sebastián y me han cobrado por cada exhibición. Tú no eres joven, tú lo has dicho antes. No, pero sí, esto es, desde luego es un plus y vamos, chicos, chicas, al cine, al festival. Bueno, tenemos una sección que se llama Retos Saracusta, que normalmente pues repasamos anteriores ediciones. Ya en los 3 podcasts anteriores estuvimos repasando toda esa carrera de las primeras ediciones del Saracusta. Yo creo que lo que procede hoy es repasar pues la edición de 2025, esa 5ª edición, que estuvo muy bien. Pudimos acudir tú y yo, tanto pues como espectadores, como colaboradores, de todo. Estuvimos ahí prácticamente haciendo un 24/7 durante esa semana. Sí, la verdad es que sí. Empezamos el primer día que tuvimos ese viernes 25 de abril de 2025 con esa jornada inaugural. Pues hubo la gala de inauguración en el patio Ibercaja, de la Fundación Ibercaja. Sí. El patio de la Infanta, perdón. En el que se dieron 2 premios Saracusta, uno a Juanjo Artero y otro a Ana Turpin. Dos de los mejores actores que tenemos en el panorama español. Pues sí, y además estuvo muy bien en el sentido de que los dos se prodigaron en hacer 2 buenos discursos, trajeron temas a coalición bastante interesantes en sus propios discursos, quiero decir, tanto Ana Turpin como Juanjo. Los dos no tuvieron halagos suficientes para nuestra ciudad y para el cine y la gente del mundo del cine que de nuestra ciudad. O sea, estuvo bastante bien. O sea, es que yo nunca había estado en las galas. Entonces, disfruté mucho en ambos casos, tanto en la de inauguración como en la de cierre. Y la gala estuvo presentada por Ana Benavente, que era una periodista de Aragón Televisión, sí. Y se acompañó de Alfonso Palomares, un cómico de Oregón Televisión, ese programa de humor de la cadena aragonesa. Y bueno, un poco la gala fue en esa línea, ¿no? En esa línea cómica, intentando despertar la sonrisa del espectador. Sí, exacto. Básicamente. Bueno, para hacerla un poco fluida. Para ¿no? hacerla amena y fluida, sí. Y bueno, mucha gente se rió bastante, o sea, quiero decir que ese objetivo se consiguió.
Luego ya por la noche pudimos ver el documental fuera de concurso, Descubriendo Pompeya y Herculano, el legado de Roque Joaquín de Alcubierre, pues que hablaba de ese ingeniero y militar zaragozano, que era Roque Joaquín de Alcubierre, que en realidad fue el que hizo unos hallazgos arqueológicos al hacer unas excavaciones en Pompeya y Herculano y prácticamente pues descubriendo toda esta historia de esas ciudades que quedaron ocultas bajo la ceniza del Vesubio. Sí, eso es. Es que lo que hace este documental es que pone en valor realmente a Joaquín de Alcubierre, porque la historia realmente lo tenía bastante olvidado. Pero... Claro, porque la gente, ¿quién no sabe la historia de Pompeya y cómo toda esa civilización pereció debajo de las cenizas? Pero ¿quién sabe que fue un militar zaragozano el que lo descubrió? Eso no lo sabe tanta gente. Bueno, es que yo no lo sabía. O sea... Y eso que eres historiadora y de Zaragoza. Y de Zaragoza, pero es que yo no lo sabía. Entonces, pues... Realmente es... Un poquito de leyenda negra veo ahí. No, es una broma. No, hombre. Bueno, al día siguiente tuvimos ahí un impasse porque ya había sido el día anterior la jornada inaugural, todavía no empezaba la sección oficial, entonces tuvimos un sábado en el que tuvimos pues proyecciones especiales, que también está muy bien lo que os decía antes, y gratuitas. Entonces tuvimos por la mañana 2 largometrajes, El Florido Pensil y El río que nos lleva, era una protagonizada por Juanjo Artero y la otra protagonizada por Ana Turpin, los 2 premios Saracusta de ese 2025. Entonces, pues bueno, era para si algún espectador todavía no tenía en mente de dónde habían salido estos actores tan buenos, que seguro que les conocían, pero bueno, para que tuvieran la oportunidad de ver alguno de sus largometrajes. Sí, esto no vi ninguno de los dos, la verdad. Pero luego por la tarde tuvimos 2 documentales. El primero fue de Ataúdes Blancos, pues que hablaba de ese atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza, perpetrado por ETA en el 87. Eran 3 episodios, Cielos de plomo, En la Diana y El canto del pájaro. Bueno, unos documentales un tanto duros, ¿eh? Al fin y al cabo la temática que tocan era durita. Es que es un tema muy duro, ¿eh? Es un tema muy duro. Pero luego digamos que nos vinimos arriba, ya con desterrado ese drama y todo lo que hacía, nos metimos ya en un tema histórico que era el de Bartolomé Bermejo, El despertar de un genio, que, bueno, hablaba sobre un artista que estuvo por Zaragoza, que pintó una de las mejores obras, que era una virgen con un estilo muy característico, sí. Y prácticamente el documental es una investigación a lo largo de la historia para descubrir de un cuadro desconocido quién fue el autor, y pues determinando que al final, a día de hoy, se pueden casi tener pruebas, el documental habla de eso, sí, de que fue Bartolomé Bermejo el que pintó esa obra, que ahora está en una casa museo de Estados Unidos. Está en Chicago, creo recordar que estaba allí. Sí, claro. A ver, este documental me pareció precioso. Y me gustó mucho porque realmente es como ir descifrando pista a pista todas esas pequeñas migajas, ¿no?, que había ido dejando el propio autor, porque era completamente desconocido, sin embargo era una de las piezas favoritas de esa casa museo. Y esa investigación, ¿no?, ese toque detectivesco a mí me cautivó bastante de este documental. Claro, porque era una tabla gótica en la que simplemente se veía que esa virgen que salía mostraba una parte del pie. Sí. Y era un cuadro de origen desconocido. No vamos a decir anónimo, sino que digamos se había borrado la firma o lo que fuera. Y luego, viendo a lo largo de la historia en otras localidades, otros cuadros similares, otros cuadros góticos, que tenía ese mismo detallito de la forma del pie, enseñando por encima de los ropajes, y que de esos cuadros sí que se conocía el autor, Bartolomé Bermejo, bueno, Bartolomeo Bermellus, o algo así creo que Bermellus firmaba en latín, pues se llegó a determinar, y con pruebas en esa investigación detectivesca, pues que esta obra también era de él. Entonces, sí. La verdad es que es un documental muy interesante. Sí, muy interesante. Tanto Ataúdes Blancos como Bartolomé Bermejo os los recomendamos encarecidamente. Luego ya al día siguiente sí que se empezó la sección oficial, que son esos 5 documentales y esos 5 largometrajes que optan a concurso, ¿vale? No obstante, también tuvimos documentales aragoneses, Los fugaces párpados, La mesa redonda de la Wikipedia, El panorama Saracusta sobre una obra ibicenca, ¿sí?, Es Gigantes Vedrà, luego nos puedes hablar un poco de ella. Y teníamos de sección oficial el documental 1000 leyendas, un grial, muy interesante. Muy interesante. Y el largometraje Solos en la noche, una película española.
Sí, Llegan, ¿no? Que me has dicho antes. Es Llegan, Sí. es una película ibicenca y nos acerca a las rondallas de aquí, de esta isla. Las rondallas vienen a ser cuentos, ¿vale? No son canciones cantadas como pueden ser en otras zonas, sino que en este caso son cuentos populares que se contaban a los niños. Y uno de estos cuentos va de un gigante. No os voy a contar el cuento porque creo que vale la pena ver la película y disfrutarla. La podéis ver tanto en versión original como doblada al castellano o al inglés. Si nos está escuchando alguien de habla inglesa y la quiere ver en inglés, la tiene también doblada al inglés. Luego el documental de la tarde, 1000 leyendas, un grial. Nosotros somos carne de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Donde el Santo Grial es protagonista. Sí. Entonces, digamos, éramos público objetivo en este documental. Y sí que te cuenta, pues sobre que claro, el Santo Grial pasó por nuestro país. Entonces hace un recorrido, todo presunto, desde luego, pues estudiando las fuentes, contrastando documentos, hablando no con gente que estuvo viviendo, pero con párrocos, con sacerdotes que, digamos, se supone que pasó por su parroquia o por su iglesia el Grial, y todo este documental pasa por este recorrido y la verdad es que está muy interesante. Destierra algunos falsos mitos y otros los reaviva, así que yo tampoco quiero contar demasiado de él, pero que sepan que está ahí. Me consta que todavía está por ahí en circuito de proyecciones a lo largo de toda España. Y es del director valenciano Manuel Cabo, desde aquí un saludo, que fue muy majete con nosotros. Y bueno, yo cada vez que todavía mantengo contacto con él en redes sociales. Sí, a mí este documental también me gustó mucho el cómo buscó él la información. Entonces, quiero decir, es que no quiero desvelar nada. Quiero que el que lo vea, que lo disfrute. Pero sí, realmente parten de una tesis, y es que el Santo Grial está en un sitio, no voy a decir dónde, y recorre España buscando las pistas de por qué ese puede ser el Santo Grial. Que lo vean, ¿no? Que lo vean. Los oyentes. Exacto. Si no lo vieron ya el año pasado, y si no, si que lo repitan. Visteis, pues ya sabéis de qué os hablo. Y en el primer largometraje de la sección oficial teníamos una película española, Solos en la noche, del director Guillermo Rojas, que nos acompañó. Y también nos acompañó la actriz Beatriz Arjona, que bueno, majísima, guapísima ella, guapo también él, o sea, muy simpáticos. Estuvieron contándonos un poco en el coloquio sobre la película. Una película sobre el hecho del 23F, contado desde un punto de vista, no sé si decir cómico, pero muy ligero. Sí. Y sobre, bueno, era sobre un grupo de compañeros sindicalistas o miembros de la izquierda que cuando surgió esto les pilló a todos juntos y se ocultaron en una casa. Y surge el debate, ¿no?, entre ellos de qué hacer, huir del país, quedarse y luchar, pero obtener un perfil más bajo, que yo creo que cualquiera de los que vivieron este hecho histórico, pues se les pasaría lo mismo por la cabeza, ¿no? Recién acaba la dictadura, esos nuevos caminos, esos primeros pasos de la democracia, y de repente salta un golpe de Estado. Hasta que al día siguiente se esclareció y, digamos, triunfó la democracia, pues esas 10, 12 horas de noche, todo el mundo se preguntaría ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, yo creo que esta película nos traslada muy bien a ese momento de tanta incertidumbre y de miedo. Diríamos que esa es la parte más trágica de la comedia. De la película. Es que quería decir que era una tragicomedia. Y me he adelantado a mí misma. No, pero sí, esta película pues te lleva a esos momentos de tensión, incertidumbre, miedo. ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿No nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? ¿Huimos? Pero todo está aderezado con un diálogo muy cómico, muy humano, porque realmente ellos son, pues eso, un grupo de amigos sindicalistas que no dejan de ser amigos y que intentan meter el humor para pasar ese miedo. Y que luego tiene el desenlace que ya todos sabemos, pues que esto no triunfó, pero tiene un momento muy, muy bonito la película, o épico, vamos a decir, ¿no? Que tampoco os lo vamos a contar, que no vamos a hacer spoiler. Con ese, digamos, final feliz que le brindó la historia a esta situación.
Esta película también cuenta con la interpretación de Félix Gómez, que no pudo estar en el Saracusta, pero que siempre es de destacar, ¿no? Y haciendo ahí un personaje también bastante gracioso, un ligón, que se pega a la película recitando versos de Rubén Darío. Ay, sí. Bueno, él es que está muy guay. Él me hizo reír mucho en esta película, la verdad. Además lo había visto en otros papeles mucho más serio. Y aquí verle ese tono tan desenfadado, a mí me gusta mucho su actuación. Nosotros, tanto en el podcast El Sótano de Bruce como desde aquí, Andrea y yo en particular, somos muy fans de la serie La Señora y 14 de abril La República, que le siguió, que es la continuación, en el que Félix Gómez pues tenía su papel protagonista. Sí, es que no, maravillosa serie. También os la recomendamos mucho para que la veáis, las dos. Amantes de la historia. Bueno, pues nos metemos al día siguiente en la segunda sección, en la segunda jornada de la sección oficial. Fue un día un tanto particular. Ay, sí. Porque para el que no se acuerde, hubo un apagón en toda España y por supuesto Zaragoza no iba a ser una excepción. Y claro, pilló como a mitad de todo y ya perturbó toda la jornada. Todo. Claro, teníamos documental por la mañana, documental aragonés, como decías tú antes, en el Museo del Teatro de Kaisar Augusta. El documental Tamarite Mágico. Muy chulo, interesante. Lo estábamos viendo y de repente, ¡pum! Adiós. A mitad de proyección se nos fue. ¿Se fue? Se fue. ¿Qué íbamos a hacer? Entonces, la mesa redonda también pilló a mitad. Era una mesa redonda sobre descubriendo Pompeya y Herculano, sobre el documental que se había visto. Y bueno, los entresijos, ¿no? De todo lo que había ocurrido en ese documental. Y también se vio afectada. Y luego, el panorama Saracusta. Teníamos que haber proyectado la serie de televisión Valle Salvaje, pero no se llegó a proyectar, porque no había luz directamente. No. Además, era un panorama a la que ibas a ir tú, porque, bueno, sí. Ibas a ir, tú ya habías visto Valle Salvaje, pero ibas a ir un poco porque conocías la serie. Sí, conocía la serie y iba a ir yo, y la verdad que fue un poco triste porque esta serie, que es una telenovela, hablemos con propiedad, oye, pues tenía allí a su público y había bastantes personas esperándolo, y que además luego nos preguntaron, ¿pero es que no se va a proyectar ningún otro día? Y fue como, no, lo sentimos mucho. Y me dio un poco de pena porque, bueno, pues eso, las telenovelas tienen su público, tienen su gente y venían con mucha ilusión. Ya lo he dicho, que este festival es muy inclusivo. Bueno, pues el que no pudiera ver Valle Salvaje, como creo que es una producción de televisión española, sí. Pues en RTV a la carta seguramente la puede ver. Sí, y en Netflix también, porque es una coproducción. Al igual que el documental Tamarite Mágico, sobre ese mago, José Florences Gili, habla que era de Tamarite de Litera, y fue un poco considerado el primer mago aragonés que alcanzó fama mundial, pues seguramente también habrán podido encontrarlo en otras proyecciones. Y luego por la tarde tuvimos el documental El Recuerdo, un documental chileno muy interesante y que te hacía pensar, ¿verdad?, sobre... Sí. Que la historia de Chile coincidían muchas fechas, como en un 15 o en un 11 de septiembre, ¿verdad? Sí, era un documental muy interesante que nos llevaba a través de la fecha del 11 de septiembre, desde el tiempo de la conquista de Chile hasta, digamos, la actualidad, cómo esa fecha, digamos, como que ha sido un imán de sucesos históricos bastante impactantes, ¿no? Entonces era muy artístico, tenía un punto muy psicodélico, y todo esto venía a través de la promoción de un periódico que se llamaba El Recuerdo, que claro, que era el recuerdo de esas fechas, y cómo todas en realidad... ¡El recuerdo! Entonces, cómo todas esas fechas quedaban ligadas a través del tiempo como en una red. Y todas estaban conectadas. ¿Cómo? Se empezaba desde la desgracia, digamos, porque todo empieza con eventos muy traumáticos, hasta terminar con un evento histórico reparador. O sea, era muy interesante. Muy recomendable. Y luego por la noche tuvimos la película Bari, bueno, pues sobre Johan Liv, que fue un poeta de Estonia, que, bueno, pues... es un poeta real, ¿vale? De Estonia. Y digamos que durante una parte de su vida hubo unos cuantos años que las fuentes no reconocen dónde estaba, no hay constancia de él. Entonces, el director, que estuvo aquí en Zaragoza en el coloquio, Jack Kilmy,
pues dice que bueno, que él hizo la película como para cubrir esos años, pero ni siquiera con la realidad o con lo que pensaban que era la realidad. En realidad es una trama detectivesca en donde este poeta estonio es el protagonista. Entonces a él le parecía gracioso y constructivo y aventurero pues el inventarse esta trama, y la verdad es que bastante interesante. En la tercera jornada de la sección oficial tuvimos por la mañana el documental aragonés Lux Sacra, muy interesante, sobre pues, cómo incide la luz en algunas iglesias, que ya se fueron construyendo pues con esa intencionalidad para que cuando saliese el sol entrase el haz de luz, bueno, algo increíble. Luego tuvimos la mesa redonda sobre los VFX de Sin Límites, de la serie de Magallanes y Elcano, como he dicho antes. En el Panorama Saracusta tuvimos el episodio piloto de esa misma serie, de Sin Límites, que está en Prime, esa os la he podido recomendar, que la tenéis ahí. Y luego, en la sección oficial, tenemos el documental Antonio, el bailarín de España, y el largometraje Obraz. Antonio, el bailarín de España, fue una pena porque estaba concertado que viniese directores, productores y tal sobre este documental, pero todavía coleando del día del apagón anterior, pues creo que no había trenes, Sí. se habían perdido conexiones, entonces todavía estaba el país recuperando la normalidad, entonces no pudo llegar hasta Zaragoza el director. Pero bueno, recuerdo que era un documental súper interesante sobre una figura para mí desconocida, por lo menos para los de nuestra generación, Sí. pero que mi madre, que pudo asistir a esa misma exhibición, sí que lo conocía y sabía todo lo que se hablaba en el documental, todos los temas de los cotilleos, toda esa vida pública, pudo asistir. Sí, fue un documental que te hace ir profundo. Sí, a través de la vida de una persona. Pero para mí también era una persona desconocida. Bueno, realmente viendo el documental, pues sí que me vinieron flashes de los programas de los años 90 en los que sí que salía él y tal, pero yo era una niña, entonces tampoco lo tenía muy ubicado. Luego he buscado información de Antonio el bailarín y al fin y al cabo pues es que es el creador del ballet en España. O sea, el fundador de la compañía de ballet en España. De la primera compañía de ballet. Entonces dices, wow, es que realmente fue una... A mí me abrió mucho los ojos a una figura que para mí, pues eso, era completamente desconocida. Y luego la película Obraz, también muy interesante, sobre con un director montenegrino, Nikola Vucemic, que pudo estar en la proyección y que luego en el coloquio nos contó cosas sobre la producción. Pues era sobre una película sobre la Segunda Guerra Mundial, un niño que estaba perseguido y que se refugió en casa del enemigo, y digamos que ese anfitrión que cubrió al niño y que evitó que los soldados le atrapasen, pues prácticamente le estaba frente a una elección que tomar, si salvar la vida del niño o entregarle, ¿no? Claro, si salvaba la vida del niño, se arriesgaba que a lo mejor las tropas invadiesen su inmueble, su casa, y terminase llevándose por delante a su familia. Y por otro lado, ¿cómo no voy a proteger a un niño de 6 o 7 años que no tiene ninguna culpa de lo que está pasando en el mundo? Muy interesante. Muy interesante. Al día siguiente, ya el miércoles 30 de abril, tuvimos la cuarta jornada, el documental aragonés Manolo Cabezabolo, la mesa redonda de Estrellas del Rock, todo así muy bien hilado. El Panorama Saracusta teníamos el documental Los primeros 100 años, sobre el Hospital San Juan de Dios. Luego teníamos en la Plaza del Pilar la gran proyección de Gladiator. Qué momento, qué momento. Y en la sección oficial tuvimos Portugal 74 y La primavera de Seúl como largometraje. Sí, a ver, bueno, la proyección de la Plaza del Pilar, pues este año no os la perdáis, la que va a venir, porque realmente, pues es un evento al aire libre, una vez más, en un lugar emblemático como es la Plaza del Pilar en Zaragoza, y desde luego con Gladiator, yo creo, podemos decir que fue un éxito. Sí, fue un éxito, o sea, es que se llenó, digamos, todo el palco que se había preparado de asientos, más luego la gente se estuvo sentando a los alrededores, o sea, no os lo perdáis. Sobre todo que fue una gran carta de presentación, sí, para gente que no conocía el festival, aunque llevase ya 5 ediciones, y que dijo, anda, pues sí, pues este año he venido aquí, pues el año que viene iré a las proyecciones de la sección oficial. Así que toda esa gente espero que haga cola luego en las sedes. Eso es. Ya esa gente, por favor, ya podéis empezar a informaros para sacaros el abono.
desde aquí les informaremos. Seguro que escuchan el podcast. En cuanto a la sección oficial, pues lo que os decía, teníamos el documental Portugal 74, Sí. pues sobre pues ese evento, ¿no? En Portugal, pues que al fin y al cabo es una historia similar a la de España en cierta medida, ¿no? O sea, un país que sufrió durante muchos años una dictadura y al final, a diferencia de que en nuestro país, pues un puñado de militares que sí que se arriesgó, se revolvió contra sus mandos y que luchó por la democracia. Es que La revolución de los la claveles. revolución de los claveles, claro, tiene ese componente de que fue completamente pacífica, que ya en el documental te explican por qué razones fue pacífica, y podríamos decir que fue un poco un cúmulo de casualidades, aunque esa era la intención, como en ningún momento hubo violencia por ninguno de los dos lados, pues se mantuvo, y eso es lo que hace de esa revolución algo tan especial. Está muy interesante, os recomendamos que lo veáis, de hecho creo que fue el documental ganador. Sí. Fue el documental ganador. Y te lleva al fondo de qué razones llevaron a que esos militares se levantaran contra la dictadura. Algo, una temática, digamos, similar, también hablando de un golpe de Estado, una represión, un país bajo una dictadura, que era la película La primavera de Seúl, que es una película surcoreana, pues eso, un drama político sobre los acontecimientos reales que ocurrieron en Corea del Sur en el 79, tras el asesinato del presidente Park, hubo un conflicto entre líderes militares, pues los que estaban más a favor de la democracia, más a favor de seguir con el régimen, y que nos muestran toda esta película. Seguramente yo creo que era la película con más presupuesto, Sí. y bueno, que lucía al fin y al cabo todo ese presupuesto en pantalla. Bueno, y por último, la última jornada de la sección oficial fue el jueves 1 de mayo. Tuvimos el documental Aragones por la mañana, Los ojos que vieron, la mesa redonda del cine histórico de Ridley Scott, que hizo El sótano de Bruce. El Panorama Saracusta fue el programa de televisión del que hablaba antes, Arqueomanía, en concreto el programa de Los elegidos de Atón. Y luego ya por la tarde, cerrando la sección oficial, el documental Cut a la Mara y el largometraje Campo de Batalla. Si quieres empezar por el documental, que tú y yo lo pudimos ver, Andrea, juntos. ¿Por Kuta la Mara? Sí. No, por los ojos que vieron. Ah, por los... ¡Ay, qué bonito! Sí. Que este documental sobre Azuara, los vecinos Sí. que... claro, eran niños cuando estalló la Guerra Civil Española. Y habla de toda esa posguerra, lo complicado que fue. Sí, este lo vimos juntos y se nos cayó la lagrimita. Pero porque Documental duro. es duro, toca temas que precisamente como hablan de la guerra civil y en una zona cercana a Zaragoza, pues cualquier espectador puede tener algún familiar, algún conocido que haya vivido la situación, y es realmente te toca porque simplemente es que es muy fácil que te pueda tocar a nivel personal. Entonces, pero está muy bien trabajado, me parece que tiene una factura muy buena, y luego las imágenes y los relatos, bueno, a mí me tocó mi patatilla. Claro, una particularidad, bueno, nadie lo pasó bien, obviamente, en la guerra, ¿no? Y en la posguerra todos sufrieron, pero en esta zona en concreto, la de Azuara, que nos muestra Sí. Eric Salvador Artigas, el director, en el documental, como la zona de Loscos, la zona de Blesa, de Moyuela, toda esa zona, digamos que tuvieron una doble represión. Exacto. En cuanto a que cuando estalló la guerra cayeron de un bando, luego llegó el contrario y les conquistó, entonces tuvieron una segunda represión, entonces que digamos todo el mundo recibió, y en concreto los niños, que se vieron obligados primero algunos a quedarse sin padres, en cuanto a que a lo mejor o directamente les mataron o les encarcelaron y se quedaron medio huérfanos, o directamente que les llevaron a otras localidades a vivir, Sí. alejándoles de su casa. Yo creo que esa es la parte más impactante, ¿no? De esos testimonios, porque claro, tenemos que pensar que la gente que te está haciendo el testimonio ahora era un niño o una niña en aquel momento, ¿no? Y cómo vivieron primero la llegada de un bando, luego la llegada del otro, la represión. O sea, creo recordar que había un niño, ¿no?, que decía que le había matado parte de la familia, se la había matado un bando y luego parte de el otro bando, ¿no? Dices, oye, por favor, o sea, pues es la crudeza de la guerra. Es la crudeza de la guerra y es lo que nos trae este documental, pero muy bien traído, muy recomendable. En la mesa redonda, el cine histórico de Ridley Scott,
tanto mis compañeros Diego Frickland como David Rucumato y yo, Óscar Polar, estuvimos ahí durante una hora pues divagando, ¿no?, sobre el cine de este director, pues esa película del Nuevo Mundo que tiene sobre Colón, la película de Gladiator, la película de Napoleón, todo esto también enfocado sobre el Gladiator 2, que también había salido recientemente. Y bueno, pues hablando de que este director tiene peliculones y que tiene una factura técnica muy buena la mayoría de las veces, pero que normalmente se deja las clases de historia pues fuera de cámara. Sí, a ver, como historiadora, a ver, a mí Gladiator me gusta mucho. Como historiadora, pues ya la hemos comentado en el programa, en el sótano de Bruce. Pues hay muchas cosas que obviamente, pues que no, ¿vale? O sea, ahí casa poco con la historia. La cuestión es desde el punto de vista que tiene películas que se lo perdonas y otras pues que luego le oyes las cosas que ha dicho este director, que es lo que comentábamos un poco aquel día en la mesa redonda, y pues te sangran, ya está. Pero bueno, que es un gran director, quitándole esa otra parte. Nos gustó mucho también el documental de por la tarde, Kut al-Amara. Sí. Era un documental turco sobre el sitio de Kut al-Amara, el sitio que pone nombre al título, que fue pues una guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano, también en 1916, englobado dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial. Pero recuerdo que tenía, aparte de todo el grafismo y recogiendo los mapas y contándote muy bien la historia de lo que había ocurrido, los avances de las tropas, la toma de las ciudades. Luego tenía de vez en cuando unas escenas rodadas en estudio, pero en plan con cámara super slow motion, con unos efectos muy interesantes que te acercaban y te elevaban la calidad técnica del producto. Sí, porque tenía esos momentos que eran pues como más de ficción, que en realidad no eran de ficción, simplemente es que te hacían como entrar en una película que te recreaba en ese momento. Y además creo que nos dijo que esos fueron precisamente grabar esos momentos, creo recordar que nos dijo el director que eran los que más tiempo les habían llevado de todo el documental. O sea, sí, que no me acuerdo ahora como para decir tiempos, pero creo que era una cúpula de 360 grados con cámaras por toda la misma, y que digamos que todas grabando a la vez habían desarrollado esa dramatización, pues a lo mejor la carga de un soldado con bayoneta sobre un contrario, no sé, alguien refugiado detrás de una alpaca de paja y que de repente recibía un cañonazo y todo saltaba por los aires. Sí, dijo que esa fue como que la parte más dura de todo el documental a la hora de filmar, que para ellos eso fue lo más duro, pero también es lo más espectacular a nivel visual de este documental. Aparte que la historia también es muy interesante porque se le pone voz, lo mismo que pasa con Los ojos que vieron o con otros de los documentales que hemos comentado, se pone voz a historias olvidadas, que es un poco el continuo que vemos en los documentales que se han proyectado en la última edición del Saracustas, que es darle voz a esas figuras olvidadas o a eventos que la historia pues no les ha premiado con ser recordados. Bueno, la historia es para los vencedores, ¿no? Que siempre la escriben ellos. Correcto. Bueno, pues si este documental de Kut al-Amara estaba englobado dentro de la Primera Guerra Mundial, también cerrábamos la sección oficial de largometrajes con Campo de Batalla, una película italiana también sobre la Primera Guerra Mundial, sobre dos médicos en el ejército, amigos de la infancia, que terminan trabajando en el mismo hospital y que cada día pues llegan heridos del frente, algunos de ellos incluso automutilándose o fingiendo una lesión, pues para que les quiten del frente también. ¿Cómo vamos a culpar, ¿no?, a esos soldados después de tantos años de guerra intentar volverse a su casa, ¿no? Pues sí, es que en la Primera Guerra Mundial esto, cuando ya llevaban unos años de inmersos en la guerra, esto se dio bastante en ambos bandos, quiero decir, tanto en el aliado como en el otro. Y esto se daba, o sea, la gente después de llevar tanto tiempo en trincheras y de ver ese horror que no se había visto nunca, es que se autolesionaban o o sea, se jugaban, o sea, si tengo que morir, pues mira, prefiero morir fusilado por desertor, si me pillan, que morir mutilado en tierra de nadie. Y esto se daba. También decir que creo que fue, ¿verdad?, el actor de Campo de Batalla. Sí, Gabriel. El que se llevó el Dragón de Plata Mejor Actor. Gabriel Montesi, le he llamado Gabriel. Haciendo una pronunciación inglesa, pero es Gabriel, ¿no? Gabriele. Es italiano.
Sí, pues mira, precisamente al día siguiente tuvimos ya por la mañana, el viernes 2 de mayo, esa jornada de clausura en la que se hacía por la mañana pues la lectura del palmarés ganador, que aunque lo has ido tú avanzando en cada producto, pues lo podemos repasar ahora. En cuanto a Dragón de Oro a mejor largometraje, fue La Primavera de Seúl, esta película que decía antes, surcoreana, de mucho presupuesto. Quiero recordar, es que me viene ahora la cifra de 14 millones, pero me lo puedo estar inventando, así que no lo toméis demasiado en serio. El Dragón de Oro a mejor documental fue de Portugal 74 sobre la Revolución de los Claveles, que también estuvimos hablando en la mesa redonda con el guionista, con el productor, con los directores, son 2 codirectores. Pero se dio una situación sin precedentes dentro del festival en anteriores ediciones, que era que si bien tenemos un Dragón de Oro, un mejor documental a Portugal 74, luego tenemos una mención especial del jurado al documental turco Kut Alamara, que es el último del que hablábamos, ese del sitio turco de la Primera Guerra Mundial. O sea que, digamos, no les ponen ex aequo, que también estuvo muy presente esta fórmula en los últimos premios Goya, de compartir a mitad el galardón. El mejor documental lo ganó Portugal 74, pero Kut Alamara se le quedó tan cerca que el jurado quiso hacer una mención especial. A ver, yo creo que estuvo muy bien esa mención especial. A mí personalmente me hubiera costado, siendo jurado, decidir por uno u otro, ¿eh? O sea... Sí, porque nosotros cuando ya terminamos el documental, nosotros ya a puerta cerrada solemos hacer nuestra quiniela, tenemos cada uno nuestras favoritas, pero bueno, que no tiene que ver ni siquiera con la calidad de la película en sí, sino cada uno tiene sus propios gustos. Pues a lo mejor el que es más de historia clásica, a lo mejor le interesa un producto, un documental o una película que ha tocado ese tema, y el que es de medieval se fija más en esa, o de contemporánea. Entonces, claro, es que luego es subjetivo. Por eso precisamente está este jurado de expertos, para dejar la subjetividad aparte y que realmente pues valoren con sus baremos pues cuál es la mejor película, el mejor documental. El Dragón de Plata, mejor actor, que en este caso se lo dieron a Pu Orja por Bari, el protagonista de este poeta estonio, ¿no? Que os decía antes que se reconvirtió en investigador. La mejor actriz fue para la española Beatriz Arjona, que se llevó el Dragón de Plata por Solos en la noche. Muy bien, la verdad es que muy bien ganado, porque me gustó mucho esa interpretación que hacía. Y qué bien canta ella, porque hay un par de momentos en la película que tiene que cantar, y yo cuando dije, oh, madre mía, qué voz. Es verdad, qué bien canta. Dragón de Plata a mejor dirección y a mejor guión recayó en la misma persona, en Nikola Bulcevic por Obraz, es tanto guionista como director, y que lo pudo recoger ahí en la gala de clausura. Y el premio jurado joven, en este caso, pues recayó en el último largometraje del que hemos hablado, Campo de Batalla, esa película sobre médicos de la Primera Guerra Mundial. Es que parece que lo tenían claro, ¿no? Los jóvenes Saracusters. Parece que la Primera Guerra Mundial les caló. Y la Primera Guerra Mundial ha sido menos manida en el mundo del cine que la segunda hay 1,5 millones de películas, pero la primera es un poco más olvidada. Sí. Bueno, pues luego ya por la tarde, en esa gala de clausura, los representantes del palmarés ganador pudieron subir al estrado a recoger los dragones, y se le dio el premio Saracusta a la actriz Natasha Kinski, pues por ejemplo, protagonista de Tess o de París, Texas, de Wim Wenders, ¿no? Y bueno, pues una mujer, creo que es alemana, si ahora no recuerdo mal. Bueno, que subió a recoger el Dragón Dorado, dio ahí un discurso. Luego pudimos estar con ella en la proyección de una de sus películas, de Tess, que también estuvo ahí con el resto del público. Y bueno, pues una mujer muy interesante. Sí, fue una mujer muy interesante, y creo que no nos dejó a nadie indiferente de los que estábamos en la sala. Pero a mí me encantó ese momento en el que ella decidió hacerse un selfie con toda la sala. Para mandárselo a Roman Polanski. Sí. Un selfie con tus fans y espectadores de la película. Era en plan, le estoy diciendo, además lo dijo así, ¿no? Estoy hablando con Roman, que vamos a proyectar la película, y le voy a enviar esta foto. Bueno, pues allí todos le dimos nuestra mayor sonrisa. Para ti, Roman. Bueno, pues superada esta primera sección de Retos Saracusta, pues vamos un poco a las novedades sobre el festival del 2026, ¿no? La programación que va a haber. Venga, por favor. Pues
Lo siento mucho, pero es que es muy pronto. Si los productores y creadores todavía están enviando sus productos, ¿no? Sus obras, sus largometrajes, sus documentales, todavía no podemos hacer ningún avance. Lo que sí que podemos dejar claro son las fechas del 24 de abril al 9 de mayo. Por favor, sacad vuestras agendas y bloquead esa semana, porque esa semana tiene que ser para el Saracusta Film Festival. Así tendremos gala inaugural con proyección, luego tendremos otro día de proyecciones libres, la sección oficial, esos 5 largometrajes y 5 documentales, y luego la gala de clausura, que también tendrá su propia proyección. De lo que también podemos hablar es de las localizaciones. Pues vamos a seguir estando en ese enclave increíble que es el Museo del Teatro de Caixa Augusta, en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, en el Cine Palafox y en el Cine Cervantes. Y quizás sumemos alguno más. Pero bueno, eso básicamente son las sedes principales. Muy bien, todo muy, muy cercano en el centro de Zaragoza para que Saracusters os podáis mover de un lugar a otro y no perder ninguna proyección. Y hay una cosa que está preparándose, algo muy, pero que muy guay para la gala de clausura, pero que me han hecho jurar sobre una Biblia que no iba a decir una Biblia. Nada. Solo puedo decir que va a ser algo muy chulo. Quizá en próximos podcasts me dejen. Yo lo mantendría ahí. En el próximo podcast, tú di... A fuego lento. Muy chulo. Si el podcast pasado os dije que iba a ser muy chulo, os digo que va a ser súper chulo. Bueno, yo he podido ver ya unas cuantas propuestas del cartel, que va a ser del Saracusta Film Festival de esta edición. Todavía no está nada cerrado, tiene que aprobarse, pero os puedo decir que si he visto 3 o 4 opciones, todas me encantan. Menos mal que no tengo que ser yo el que las elija, porque, no sé, terminaría haciendo un collage de las 4 o de las 5 que he visto y sería un totum revolutum, pero es que me gustan todas. No obstante, para ver el cartel cuando salga, para saber qué es eso tan chuli de la gala de clausura y para ver los proyectos que se van confirmando, pues yo os recomiendo que sigáis de primera mano pues las redes sociales del festival, que están en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso en TikTok, ojo, cuidado. En la página web vais a tener pues al dedillo y al último minuto, saracustafilmfestival.com, las últimas noticias, ¿no? ¿Que tenéis alguna queja, alguna pregunta sobre el evento? Pues info@saracustafilmfestival.com, correo electrónico y ya está. Y luego hay una newsletter que se va recibiendo, no sé si una vez al mes, una vez cada 2 meses o algo así, con los datos más relevantes del festival, las últimas novedades. Creo que se va a habilitar en la propia página web un botoncito para poderte suscribir a la newsletter, pero que es algo que no te tienes ni que molestar. Te suscribes y ya te llegará el correo cuando salga. Y cuando te llegue, pues lo puedes leer o no leer. Y para anteriores ediciones, ya os he dicho antes que si os metéis en la página web de la Wikipedia y ponéis Saracusta Film Festival, tenéis ahí todas las anteriores ediciones y podéis ver pues qué documentales y películas se han proyectado, quiénes han sido los premios Saracusta, qué directores o actores han venido a colaborar, que está muy interesante, es información de primera mano. Así que nada, yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast de hoy. No sin antes pues recordar lo de los abonos, que podéis sacaros un abono para todo el festival. Todavía no, pero que seguramente para el próximo podcast que grabemos estará ya disponible y os lo recordaremos. Que la vía de contacto habitual es el mail info@saracustafilmfestival.com y que cualquier novedad la tendréis actualizada al momento en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y hay que dar agradecimientos, porque esto hay que pagarlo. Al fin y al cabo, están coorganizando el festival el Ayuntamiento de Zaragoza y Cosmosfan. Luego tenemos al socio principal, que es la Fundación Ibercaja. Y luego también colaboran Alimentos de Aragón, Carne Joven y el Ara Film Fest, que es esa red integrada por festivales y muestras de cine de Aragón, que vertebra, pues que si el Festival de Fuentes, que si el Festival de Tarazona, todos los que hay están regidos por la Aran Film Fest y el Saracusta es uno de los festivales que está integrado. Y yo creo que podemos dar por terminado el podcast de hoy. ¿Te ha gustado el programa, Andrea? Me ha encantado. Me ha encantado este programa, estar aquí, recordar el festival pasado y quedarme ya con algunas de las primeras informaciones de cara al 6º festival. Que bueno, yo no sé vosotros, pero yo ya estoy tachando los días en mi calendario. ¿Cuántos días quedan? 90 días menos.
Bueno, si os ha gustado el programa de hoy, nos vemos dentro de un mes, o nos oímos dentro de un mes, mejor dicho, en ese volumen 5 del Saracusta Podcast, en el que seguiremos repasando diferentes aspectos de las anteriores ediciones, os comentaremos las novedades más frescas de la sexta edición del Saracusta Film Festival, pues los productos confirmados, las sedes donde se realizarán las diferentes proyecciones, los actos, los invitados de excepción, alguna cosa, aunque me digan que no la comente, seguro que os la digo así, a lo bajini. Y si sois apasionados del cine y la televisión, pues os combinamos tanto Andrea como yo a que nos escuchéis en el podcast El Sótano de Bruce, donde hablamos semanalmente de clásicos de cine, también hablamos de estrenos de cartelera y también próximos lanzamientos, os repito, en El Sótano de Bruce. Andrea, ¿puedes despedirte? Adiós. Adiós.